Muy buenas tardes, estimados licenciados, magíster, compañeros. Para mí es grato compartir este video. Vamos a entrevistar al psicólogo especialista Andrés Barreiro, lo que nos va a hablar sobre la adolescencia, sobre unas preguntas que le vamos a realizar sobre el trabajo de investigación. Para que, por favor, le doy el paso, estimado Andrés. Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Andrés Barreiro. Soy graduado de la Universidad de San Francisco. Tengo una maestría en España, en la Universidad Rey Juan Carlos. Actualmente también estudio Derecho y también estoy ejerciendo como psicólogo en un centro de privación de libertad. Entonces, espero que mi experiencia sea de ayuda para Cristian y para las personas que llegue este video. Muchas gracias, Andrés. Para compartirle las preguntas que le vamos a realizar. Permítame, por favor. Claro. El cuestionario para la entrevista de psicólogo especialista. Primera pregunta. ¿De qué manera los padres de familia pueden abordar los problemas emocionales de sus hijos? Bueno, con esta pregunta, primero vamos a denotar que siempre va a haber problemas emocionales en los hijos. Entonces, yo creo que es necesario muchísima preparación para esto, porque muchas veces creo que la gente, especialmente en la sociedad en la que estamos, no se prepara para las cosas a las que estamos dispuestos. Por ejemplo, ya vamos a tener un hijo y muchas personas no se preparan. Podemos ver que los índices de embarazos de adolescentes son muy altos por hoy en día en Ecuador. Entonces, realmente eso indica que no hay una preparación previa. Al igual que tenemos el problema de de creencias que se han dado por muchos años en nuestros antepasados. Yo estuve trabajando como psicólogo en lo que es la ciudad de Cuenca y claro, es muy diferente ser psicólogo en la ciudad de Cuenca como en la ciudad de Quito. Son dos mundos totalmente diferentes. Hay todavía muchas cosas que de los padres hacia los hijos no existe. Entonces, la manera para que los padres puedan abordar esto es estudiando, es conociendo, es preparándose, porque claro, muchas veces creemos que todavía me pasaba mucho más en Cuenca, pero no es que no me ha pasado también en Quito, que muchas veces los padres creen que hay temas que todavía no pueden ni deben topar con los adolescentes porque creen que todavía no están listos, cuando en la realidad no es así, porque creen que no están listos para hablar de sexualidad, por ejemplo, pero al mismo tiempo creen que sí están listos para darles un teléfono, el cual en la palma de su mano tienen acceso a literalmente cualquier cosa. Entonces yo creo que la respuesta sería preparándose y bajar un poco esos tabús, esas paredes que muchas veces construimos simplemente por el miedo a, pero realmente vemos que lamentablemente en Ecuador al menos no está dando resultado porque tenemos muchísimo embarazos no deseados, tenemos suicidios en lo que es adolescentes, tenemos muchos problemas que vienen con la adolescencia, pero realmente no estamos preparados. Entonces yo creo que aquí la función de los padres sería prepararse un poco más. Y si es que podrían también, si es que muchas veces no tenemos la capacidad, digámoslo así, acudir a un profesional. Siempre es bueno los psicólogos para poder ayudar en estos aspectos, donde los psicólogos somos una guía. Entonces, poder dar esta guía tanto para padres, tanto para adolescentes, para poder tener esa madurez psicológica que se necesita. ¿Cree usted que se ha dejado de abordar a los psicólogos en esa parte? Realmente, yo creo que tenemos un Ecuador antes de pandemia y post pandemia. Como tú ves ahorita la entrevista está haciendo por Zoom. Antes de pandemia ni siquiera creo que existía esta plataforma. Realmente no sé si existía o no, pero no se la hacía así. Entonces, yo creo que ahora muchísimo ha ayudado a darnos cuenta
el estar encerrados muchísimo tiempo dentro de las casas, al estar confinados y todo esto, entonces nos llevó a ver cómo salir sin salir. Entonces, yo creo que ha ayudado mucho para darnos cuenta que las emociones valen, porque muchas veces nos sentíamos ofuscados, nos sentíamos en cuatro paredes. Entonces, yo creo que ahora valoramos un poco más lo que son las emociones. Muchas gracias. A continuación, la segunda pregunta, ¿cómo crear una comunicación asertiva con el adolescente? La comunicación, nuevamente esto lleva a la preparación. Entonces, yo creo que lo como dice el dicho, ¿no? Hay que acordarse de que la vaca también fue ternero. Entonces, tenemos que siempre escuchar a los adolescentes, porque lo que mucho falta es que no, muchas veces no escuchamos y simplemente juzgamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es que el adolescente ya no ve a sus padres como una persona con la que pueden ir en momentos de necesidad, de ayuda, de caos. Entonces, simplemente los padres han estado achacando tanto que no se da esa confianza, no se da ese momento de escucha y muchas veces termina en el juzgar. Entonces, es cómo crear esa comunicación. Para mí, crear esa comunicación es de mucha paciencia y de cero, totalmente cero, juzgo. Porque si es que juzgamos, ya estamos haciendo mal, entonces ahí es cuando ni el adolescente se siente escuchado, ni el padre siente que el adolescente lo escucha. Aparte tenemos que saber que es una edad muy contradictoria en la que todos hemos pasado y todos pasarán, Claro que sí. en la que cambian bastantes cosas, no solo físicas, sino emocional también. Entonces son tantos cambios que vienen a darse que, o sea, un adolescente no está preparado y si es que el padre, la guía, no le ayuda, vamos a crear más conflicto. Entonces yo creo que sí, los padres pueden también bajar un poco, porque claro, tienen mucha experiencia los padres y muchas veces son, como decía antes, son temas que ellos no lograron hablar con sus padres, o sea, los padres de los padres, y ahora también, claro, los padres también necesitan esta escuela para poder darse cuenta de qué hablar con sus hijos, porque de repente llegan los padres y dicen, no, pues, o sea, a mí nunca me hablaron de esto y yo sigo vivo y yo estoy bien, y capaz hasta me daban 2 correazos por intentar hablar de esto, pero nos damos cuenta que las cosas han cambiado. Entonces, ahora que ya es posible, que tenemos tanta, como digo, a la palma de la mano, tenemos tanta información, podemos crear esa comunicación, ver cómo hacer. Y como te digo, siempre tal vez tener un poco de ayuda profesional, pues redundando, ayuda mucho. Ya, muchas gracias. Es, como dice usted, si nosotros como padres de familia no nos abrimos a nuestros hijos, ¿cómo se van a abrir ellos? Claro que sí. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes por los que los adolescentes quieren suicidarse? Bueno, realmente los suicidios sí han subido muchísimo. Yo creo que los más frecuentes es esto de no sentirse escuchado, porque llegan a darse tantos cambios dentro de la adolescencia. Como te decía, son cambios físicos, son cambios psicológicos, son cambios muy importantes en su vida. Entonces, al no sentirse escuchados, yo creo que es el motivo más frecuente, el no sentirse escuchado, el no sentirse bien con su cuerpo, porque es un cuerpo que está cambiando. Y muchas veces no entienden que quizás al compañero de lado le cambia más rápido que a uno. Entonces ellos creen que si es que ya las demás personas empezaron a cambiar, nosotros también tenemos que cambiar. Y de repente se demora un poco más, entonces empieza el bullying, lo cual es un problema muy frecuente en adolescentes que se ha venido dando, yo creo que desde el principio de los tiempos. Entonces, también tenemos que enseñar a los adolescentes cómo lidiar con el bullying, cómo trabajar el bullying, porque yo creo que sí, o sea, es malo el bullying, pero no va a dejar de existir por ser algo malo. Entonces, si no nos preparamos, no les preparamos a nuestros hijos para que se den cuenta que eso está mal, que puede ser por molestar y cómo reaccionar, realmente vamos a achacarles, vamos a opacarles, vamos a sentirles, vamos a hacerles sentir no escuchados. Entonces, esto nos va a llevar a qué? A que en un momento exploten. Y como no hay ayuda, no hay una guía, no existe algo que pueda decirle al adolescente, ¿sabes qué? Lo que estás pasando es normal. Entonces, como no hay esto, los adolescentes lamentablemente tienden a terminar con su vida.
Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo influye el entorno, sociedad, familia, escuela para la toma de decisiones en los adolescentes? Bueno, realmente, como se ha visto en muchísimos estudios, está totalmente comprobado que el entorno familiar, el entorno al que se está expuesta la persona, siempre va a afectar completamente. Tenemos personas que tranquilamente pueden nacer de, por ejemplo, tenemos padres alcohólicos y de repente sale esta persona de este ámbito familiar de padres alcohólicos, padre y madre alcohólico, entonces sale y al momento de estar en otra sociedad, en otra familia, no se activa el alcoholismo. Entonces realmente influye muchísimo, muchísimo, muchísimo en la sociedad, la familia, el apoyo familiar, la escuela. Entonces, claro, muchas veces lo que yo me he dado cuenta en mi experiencia es que los problemas que hay en una escuela no son los mismos que hay en otra escuela. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una escuela, en un colegio aquí en Quito, donde es uno de los colegios más caros de aquí de Quito. Entonces, claro, los problemas de ahí eran muy diferentes y cuando hice mis prácticas, en cambio, en un colegio de escasos recursos. Entonces, claro, o sea, eran dos caras de la manera totalmente Los diferente. perfiles cambian. Claro, claro, los adolescentes cuando tienen un poco más de posibilidades económicas tienen problemas diferentes y es por esto, porque obviamente la sociedad les lleva a esto, porque claro, el problema quizás era, por decirte un ejemplo, era que no le habían comprado el último celular, el último iPhone que había salido, porque simplemente los padres no creían que era necesario comprarle, mientras que los problemas en el otro lado, en la escuela, era que no tenían plata para el bus. Entonces, claro, como son dos sociedades, dos familias diferentes, dos escuelas diferentes, entonces, claro, la toma de las decisiones de los adolescentes cambia muchísimo. Entonces, tenemos que siempre dar el apoyo. Y como yo siempre he dicho, o sea, puedes estar siempre inmerso en algo tan grave, pero si tú decides entrar a eso grave, te va a pasar algo, vas a tener tus repercusiones. Pero si estás ahí solo de observador y si es que mejor te alejas, también puedes salir de eso. También tenemos ejemplos, muchísimos ejemplos de personas que han nacido, como te digo, en estos hogares disfuncionales, donde ellos son los que han salido adelante, donde ellos son los que han ayudado a su familia. Entonces, claro, no digo que por no tener plata está mal, sino que no, por lo contrario, o sea, el educarse, el poder ver diferente las cosas, el tener una guía diferente, nos va a ayudar muchísimo para poder crecer como personas. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los cambios psicológicos y comportamentales del adolescente? Los cambios psicológicos, bueno, tenemos un cambio psicológico muy grande porque primero van a ser las emociones, bueno, primero obviamente los cambios visibles serán los cambios del cuerpo de los adolescentes, porque obviamente justo estamos en la edad de que todo cambia, pero en las emociones entramos a la famosa edad que muchos lo llaman la edad del burro. Entonces, esta edad es contradictoria porque, claro, es el adolescente buscando límites, porque muchas veces no sabe hasta dónde llegar, hasta cómo hacer. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Es como los niños, siempre, o sea, como las personas, siempre estamos viendo cómo pasa, qué es lo que pasa. Y creo que nunca, nunca dejamos de hacer esto, porque hasta en el trabajo, por ejemplo, yo digo, no, pues, o sea, voy a veces que mañana llego tarde, unos 5 minutos tarde, entonces voy a ver qué pasa. Entonces siempre estamos midiendo, siempre estamos viendo, y claro, en la adolescencia es mucho más, porque claro, como te digo, los cambios de todos los adolescentes no se dan al mismo tiempo. Entonces de repente unos avanzan un poco más, otros un poco menos, otros nos quedamos, otros... Entonces realmente estos cambios tan importantes en la vida, tan fuertes, nos llevan a tener comportamientos que, claro, no están bien, quizás, pero es eso, es buscando algo, buscando un límite, buscando qué pasa, a dónde puedo llegar. El egocentrismo también puede ser otro muy importante porque nos centramos muchísimo en nosotros. Entonces, muchas veces que tienen problemas con los padres porque, claro, o sea, no nos sentimos escuchados,
no sabemos muchas veces que no podemos hablar con cosas, temas con nuestros padres, entonces nos centramos solo en nosotros y buscamos solo nosotros. ¿Y qué nos lleva a esto? A la incomprensión, a la agresividad. Entonces, son cambios psicológicos muy fuertes realmente, que se van desencadenando de uno en uno en uno y que deben pasar. Porque si no, yo creo que, claro, no, o sea, por más de que a uno le digan, ¿sabes qué? Si topas la hornilla te vas a quemar. Yo creo que a veces muchos adolescentes también necesitan topar la hornilla para poder quemarse. Ah, sí, Y, exactamente. y el último deseo, claro, o sea, esto de la hornilla también, o sea, ya te dijeron que te vas a quemar, entonces como que, a ver, veamos, toquemos un poquito, toquemos suavecito para ver cuánto me quemo. Pero no es lo mismo que no tengas la guía, no tengas nada y que te digan que te quemes tú porque no sabías que te ibas a quemar y realmente ya cojas y ya te quemaste. Entonces, yo creo que todos estos son cambios muy importantes, pero el más importante al nivel psicológico también son los deseos sexuales por el tema de hormonas, por el tema de ver a las compañeras y todo esto. Entonces, ese me parece uno de los cambios más importantes dentro de la adolescencia. Ya muy bien, gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo orientarles en esta búsqueda de identidad a los adolescentes? ¿Cómo orientarles? Yo creo que, bueno, primero que nada, yo recomiendo siempre lo que es la guía profesional. Siempre la guía profesional, porque claro, nosotros podemos estar muy entrados de muchas cosas, pero siempre se necesita la guía profesional. Y aparte de esto, también ayudar a lo que es el profesional, porque muchas veces yo envío, por ejemplo, tareas, yo soy muy conductual, y envío tareas a los padres, envío tareas a los adolescentes, y realmente los adolescentes son los que vienen con las tareas y los padres no, y yo me quedo así como que, o sea, necesitamos que esto sea de lado a lado. Claro que sí. Entonces, buscar esta identidad es, como te digo, buscar estos límites y dar las herramientas, todas las herramientas posibles a los adolescentes para que ellos puedan llegar a lo que buscan, llegar a los límites, llegar a que no se quemen tanto, como te decía, con esto de la hornilla, a que no se quemen tanto, que sí, dejarles actuar, porque tampoco podemos ponerles en una bola de cristal y decirles, no, sabes que las cosas son así y ser muy estrictos y simplemente pasan así porque sí y punto, no. Es decir, pasan así porque esto sucede, porque esto se desencadena, porque esto, porque es una edad en la que los adolescentes buscan muchísimas razones y muchísimos porqués, tienen muchísimas preguntas. Entonces, poder ayudarles con esto nos va a llevar a que los adolescentes estén más tranquilos, para que tengan confianza más que nada. Y no solo con sus padres, sino en sí mismos para que no, para que, claro, baje un poco también el rastro de, de suicidios que hay, porque realmente si es que, o sea, muchas veces nos hablamos de un vaso de agua y, como te digo, todos pasamos por esa edad y claro, muchísimas veces uno después dice, puta, o sea, los problemas en el colegio, en la escuela, todos los problemas simplemente con la vida siguen pasando y cada vez hay nuevos problemas, pero hay nuevas cosas más grandes. Entonces te das cuenta que las cosas que un día pasaste, dices, wow, o sea, no era para nada tan grave como yo lo veía. Gracias. Y para finalizar, ¿qué nos puede hablar sobre el periodo en que una persona alcanza la madurez sexual y es capaz de reproducirse? Bueno, yo creo que este es un tema que realmente estudios recientes han demostrado que el tener acceso a tanta tecnología, a tantas cosas, o sea, realmente yo creo que venimos de la evolución. Entonces, por ejemplo, ahora las mujeres menstruan mucho más pronto de lo que era antes. Sí, en realidad sí. Ajá, entonces, claro, son cosas que están pasando capaz por evolución, capaz por diferentes cosas, pero, o sea, la madurez sexual es una cosa muy diferente a la capacidad de reproducirse. Pues la capacidad de reproducirse, como te digo, o sea, ya está bajando cada vez, va menos. Lamentablemente, como te digo, Ecuador es uno de los países con más alto rango de adolescentes embarazadas. Entonces, yo creo que la madurez sexual debe darse desde un principio. O sea, desde, si es posible, desde el prekinder, desde el jardín. Obviamente no se les va a enseñar a los niños cosas muy graves o cosas así muy explícitas.
porque siempre hay que ir creciendo por las edades, pero siempre debe haber esta sexología dentro de lo que es, ya te digo, desde de más pequeños mejor, porque que deje de ser un tabú también, porque yo creo que este es el principal problema en Ecuador, que sigue siendo un tabú, que seguimos creyendo que está mal hablar de eso, que seguimos creyendo que porque está chiquito, porque está chiquita, no debemos hablar de esas cosas. Pero no es así, cuando ellos ya están preparados, cuando ellos muchas veces ya saben, y claro, o sea, como te digo, o sea, si ya estamos en capacidad de darle un celular a un niño que tiene unos 5 o 6 años, que puede tranquilamente caer en alguna cosa, en algún delito de que alguien que no sea una figura positiva le contarte que alguna cosa. Entonces, si estamos en capacidad de hacer ese tipo de cosas, también deberíamos estar en capacidad de poder decirles a los adolescentes, a los niños, más que nada, antes, decirles pues, su cuerpo, lo tienen que cuidar, tienen que comunicarse con papá, con mamá. Siempre, si es que alguien les dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, pero no cuenten a nadie, no. O sea, decirles a papá, a los niños, ¿sabes qué? Siempre cuéntame todo. Y darles también esa posibilidad de que ellos te cuenten, porque si no podemos decirle, oye, ¿sabes qué? Tienes que confiar en mí, pero yo no confío en ti en contarte estas cosas. Entonces, claro, o sea, si es que yo no tengo la confianza en decirle, oye, este es tu cuerpo y enseñarle cosas muy básicas que deberían estar enseñadas desde antes de que lleguen a la adolescencia. Entonces, ¿cómo nosotros pedimos de que si es que ellos están en algún apuro, en alguna cosa, en alguna situación, que no se sientan bien, que nos busquen a nosotros, como padres de familia? Entonces, yo creo que es de lado y lado, la confianza siempre, de hecho, es siempre de lado y lado. Entonces, trabajarlo con los adolescentes, trabajarlo, ya te digo, entre antes mejor. Siempre entre antes mejor, obviamente viendo edad, o sea, como te digo, no vas a indicar un cuerpo desnudo a un niño muy chiquito de 5, 4, 5 años, vamos a una clase de sexualidad muy avanzada, porque no está en el momento y todo eso. Entonces, siempre a la edad que corresponde, pero siempre dar este tipo de clases, siempre dar este tipo de apertura al tema. Y ya que deje de ser un tabú, sería lo mejor también. Muchas gracias, don Andrés, por esta grata participación. Estoy muy contento para mi profesionalismo en el centro, igual en mi área laboral. Estoy muy contento. Trabajar con usted ha sido de enseñanza igual. Tengo bastante experiencia que hemos tomado de usted y estamos muy agradecidos. Gracias por su participación una vez más. El Instituto Japón le agradece bastante y muchas gracias. Muchas gracias a usted, Chris, y espero que todos sigamos en esta línea de aprender. Nunca es tarde para aprender, así que seguimos en este camino. Muchas gracias por la carrera. Muchas gracias.